Génesis capítulo 18. Me propongo predicar todo el pasaje, así que lo vamos a ir leyendo a medida que lo explico, no como hacemos siempre que leemos al principio. A mí me gusta leer la Biblia al principio, antes de decir nada, como para que quede de alguna manera claro que todo lo que se va a decir está basado en ese pasaje. Pero hoy no lo vamos a hacer, sino que a medida que se explica se irá leyendo. Imagínense ustedes lo que sucedería si apareciera hoy aquí en la ciudad de Lobos un hombre con dos cabezas. Imagínense la sorpresa que sería, el asombro, ¿no? Sería realmente una noticia extraordinaria, fuera de serie. Estaríamos, yo creo todos, a pesar de que ahora diciéndolo quizás no nos pareciera, pero creo que estaríamos todos muy intrigados, muy asombrados, con mucho deseo de saber, con curiosidad, de saber cómo es eso, quién es, cómo será, cómo se verá. Si ofrecieran mostrarlo en algún noticiero acá de la ciudad, estaríamos todos tratando de ver eso, de escuchar y saber. Me imagino yo que no pasaría una semana sin que esa noticia llegue a todos los rincones de nuestro país. Y en 2 semanas más llegaría a todo el mundo, quizás menos hoy en día, ¿no? Y estaríamos todos preguntándonos, si quisiéramos saber, ¿no? ¿Cómo sería vivir con dos cabezas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hicieron cuando eran chiquitos? ¿Quién empezó a hablar primero? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Quién es el más inteligente de los dos? No sé, de las dos cabezas. ¿Cómo hacen? Una cosa de loco. ¿Cómo se puede vivir así? Estaríamos realmente sorprendidos, muy sorprendidos y muy interesados en saber. Y yo me pregunto, ¿no es igualmente asombroso que tengamos una cabeza? Claro que sí, es increíble. El problema es que todo el mundo tiene una cabeza. Entonces es algo normal, obvio. Se nos transformó en algo obvio, ordinario. ¿Quién no tiene una cabeza? Todos ya sabemos lo que es tener una cabeza. Pero es increíble nuestra cabeza. Pero ya no nos sorprende, a nadie le sorprende, a nadie le da curiosidad. Porque es algo común y corriente, si todos tenemos una cabeza. Entonces ya no nos asombramos, ya no nos inquietamos, ya no somos curiosos, ya no tenemos demasiadas ganas de aprender sobre nuestra cabeza, porque es lo más común del mundo. Lamentablemente eso es lo mismo que sucede con muchas verdades asombrosas que hay en la Biblia. De tanto verlas y leerlas, y sí, obvio, nos parece, es obvio, lógico, pero nos perdemos justamente por la fuerza de la costumbre y de la repetición, nos perdemos la capacidad de sorprendernos y decir, wow, no puede ser, qué impresionante, qué impresionante. Y lo que pasa acá en Génesis 18 está puesto aquí de tal manera que nos produzca eso, un asombro extraordinario, que realmente nos conmueva al punto de adorar a Dios y hacer algo, por supuesto, con eso, ¿sí? Yo quiero que consideremos esta mañana, estudiando Génesis 18, la impresionante verdad de que usted y yo podemos ser amigos de Dios. Amigos de Dios. Es increíble. Usted puede ser amiga de Dios. Yo puedo ser amigo de Dios. Es lo que dice aquí y lo que la Biblia enseña sobre este hombre llamado Abraham, del que nos habla acá. Noten cómo empieza Génesis 18. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. A Abraham, le apareció Jehová a Abraham. Note cómo termina Génesis 18, verso 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Todo este capítulo 18 nos habla de un encuentro entre Dios, Jehová, el creador del cielo y la tierra, con un hombre llamado Abraham. Eso es lo que habla. Nunca aparece en este pasaje la palabra amigo, nunca lo menciona. Sin embargo, de este pasaje se dice en la Biblia que Abraham es amigo de Dios. Por este capítulo, por lo que pasa en este evento.
se dice en toda la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Les leo, 2 Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Interesante. Isaías 41:8, el profeta dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios está hablando por medio del profeta. Dios le llama a Abraham mi amigo. Y en Santiago capítulo 2, verso 23, Nuevo Testamento, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En 3 oportunidades se dice en la Biblia que Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham no se llamó a sí mismo amigo de Dios. Dios lo llamó su amigo. Lo dice en Isaías, Abraham mi amigo, Dios dice, es mi amigo. Tremendo. No se entiende, pero así es. Tremendo. Y vamos leyendo en Génesis, y está puesto en un lugar preciso, este capítulo 18, luego de que Dios lo llamara a Abraham, en el capítulo 12, Él lo llama, él está viviendo, él era un pagano, Abraham era un pagano, en la ciudad de Ur, de los caldeos, Dios llama a Abraham para que deje esa ciudad y se vaya a vivir a Canaán, capítulo 12 de Génesis. Después leemos en el capítulo 15 que se le vuelve a aparecer Dios a Abraham y le hace la promesa de que en el capítulo 12 está por primera vez la promesa de que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Después en capítulo 15 se vuelve a ratificar esa promesa. Abraham no tenía hijos, asombroso, pero Dios le dice, de tu simiente, de tu descendencia, yo voy a bendecir a todo el mundo. Capítulo 17, Dios hace el pacto con Abraham y hacen la circuncisión como señal de ese pacto. Y entonces, después de hacer el pacto con Abraham, por pura gracia, Dios se le aparece a Abraham, Dios toma la iniciativa, Dios lo llama, Dios lo trae, Dios le promete porque Dios se le antoja. Dios todo el tiempo toma la iniciativa hasta que al final sella con un pacto, capítulo 17. Y ahora que hay un pacto establecido por pura gracia, por iniciativa de Dios, se aparece Dios como un amigo para Abraham. Y en el capítulo 19, asombrosamente, Dios destruye Sodoma y Gomorra por el pecado de Sodoma y Gomorra. O sea, se nos empieza a revelar de una manera cada vez más clara en la Biblia que Dios no tolera el pecado. Ya habíamos visto en Génesis 3, cuando Dios echa a Adán y Eva del Edén, ya habíamos visto lo que pasa con Caín, ya habíamos visto en el diluvio universal, ya sabemos que Dios no tolera el pecado. Pero aquí se nos va a agregar, en este capítulo 18, Dios le va a revelar aún más a Abraham cómo es su carácter. Y entonces, entre medio del pacto de Abraham, que es un pecador, capítulo 17, y el capítulo 19, que Dios destruye a una nación pecadora, vemos a Dios teniendo gracia con un hombre y su esposa, Sara. Todo por su propia iniciativa. Tremendo. Y de nuevo, de una manera muy significativa, solo una persona, solo un ser humano en un pacto con Dios puede llegar a tener esa intimidad con Dios al punto de ser considerado amigo de Dios. No es que cualquier ser humano, si se le antoja, se acerca a Dios y se hace amigo de Dios. No. Es Dios el que se debe acercar a nosotros. Y eso está muy, muy subrayado en este pasaje. Yo no puedo ser amigo de una persona muy famosa si esa persona famosa no quiere ser amiga mía. La persona famosa, la persona importante, etcétera, va a ser amiga tuya o vos vas a ser amiga de esa persona si esa persona toma la iniciativa de ser tu amiga, no si vos querés ser amigo. Con que vos quieras no alcanza. La persona tiene que condescender para querer realmente o pedirte a vos que seas su amigo. Y eso es lo que pasa acá, y eso es algo que nos debería asombrar cada día de nuestra vida. Que Dios ha querido, de su humanidad rebelde, buscar a algunas personas y hacer un pacto con esas personas para que sean sus amigas. Tremendo. En el antiguo cercano Oriente, en el contexto donde se escribe Génesis 18 y donde sucede toda la Biblia,
La amistad es un valor muy importante y según nos dicen los libros de las costumbres, incluso los hallazgos de los arqueólogos, porque no es solo algo que hoy en día sigue siendo así, sino que siempre fue igual. La forma que se destaca una amistad, básicamente hay dos características de una amistad. Una es que dos personas coman juntas y la otra es que personas se comparten secretos. Es decir, la manera de yo evidenciar que soy amigo de alguien es que nos juntamos a comer, los dos, a menudo, y que nos contamos secretos. Eso es ser amigo de alguien, según el antiguo Cercano Oriente. Y es notable porque en la Biblia aparece todo el tiempo este motivo atravesando la Biblia, de lo que es la verdadera amistad. Por ejemplo, el Salmo 55, David se lamenta de que lo traicionó un amigo, no un desconocido, lo cual hubiera soportado, sino un amigo. Y miren cómo describe David, el Salmo 55, cómo describe esa amistad. Verso 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Miren, si yo sería amigo de esta persona que me traicionó, que nos comunicábamos secretos. El Salmo 41, verso 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, y el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Comer juntos. Y eso, bueno, es el motivo que está ahí en la última cena. Cuando el Señor le da a comer a Judas, moja el pan y le da. Eso también es, entre todo ese grupo que había ahí de 12 discípulos, que ya estar ahí todos con Jesús implicaba una relación íntima. Que Jesús le diera de comer en la boca a Judas implicaba que le amaba de una manera todavía más especial, y eso es lo que le impactó al apóstol Juan. Y también se habla de Moisés. ¿Se acuerdan que dice que hablaba Moisés cara a cara con Dios, como habla cualquiera a su compañero, a su amigo? Porque hablaban de tú a tú, digamos, cercanos. Bueno, y todos estos motivos están acá. Dios se acerca, en Génesis 18, Dios se acerca a la tienda de Abraham para conversar con Abraham, para comer con Abraham primero, comen juntos, y luego de que terminan de comer, Dios decide revelarle a Abraham ciertos secretos que nadie sabe. Y por eso, después de este capítulo, se le llama a Abraham amigo de Dios, porque fue un hombre que comió con Dios y al cual Dios le contó sus secretos. Maravilloso. Y entonces, mientras vamos desarrollando este pasaje, yo les animo a pensar que cualquier creyente, y asumo que todos los que estamos acá lo son, es decir, cualquiera de nosotros, vos y yo, podemos ser amigos de Dios. Por ser creyentes, entramos en una relación de pacto con Dios. Dios ha hecho un pacto con nosotros, de otra forma, pero de alguna manera es equivalente a lo que pasa con Abraham. Es decir, cada creyente puede ser amigo de Dios, puede ser amigo de Dios. Pero completo esa frase diciendo, pero no todos los creyentes lo son. Cada uno de nosotros podemos ser amigos de Dios, pero no todos somos amigos de Dios. Y eso debería sorprendernos y movilizarnos. Quizás la razón es porque para que haya una amistad tiene que haber una reciprocidad, digamos. No puede ser que yo quiera ser amigo de alguien y si la otra persona no quiere ser amiga mía, no va a haber amistad, aunque yo quiera. Dios toma la iniciativa de acercarse a ciertas personas. Dios toma la iniciativa por medio de Cristo de llamarnos a la salvación. Y eso abre para nosotros esta gran posibilidad de ser íntimos con Dios, de ser amigos de Dios. Pero no todos, ante esa asombrosa realidad, reaccionamos como debiéramos. Decir, no, puede ser. Y tomamos ventaja de eso y digamos así, y actuamos como debiéramos a eso. Y por eso pienso yo que este pasaje, más allá de lo que significa en la historia, que es precioso, tiene para nosotros una aplicación muy práctica, que es desafiarnos a volver a sorprendernos. Así como deberíamos volver a sorprendernos de que tenemos mano, ojo, cabeza, lo que sea.
porque todo el mundo la tiene, pero es sorprendente. Deberíamos sorprendernos que Dios esté dispuesto a ser mi amigo. ¡Wow! Y entonces debería yo reaccionar a eso, conforme a lo que es. Recién leímos en Juan 15, Jesús en el aposento alto, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice Jesús a los discípulos. Ya no está Judas ahí. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Secretos que comparto. Justo están en una comida, interesante, muy interesante. Y también muy interesante que la línea siguiente dice, ustedes no me han escogido a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Que es lo que está todo el tiempo subrayado en este pasaje de Génesis 18. Solo esto es posible si Dios da el primer paso, toma la iniciativa, y eso es lo que se llama elección en la Biblia. Y eso es lo que hizo Dios con Abraham y lo que ha hecho con nosotros. En primer lugar, entonces, vemos acá versos 1 y 2, que en su gracia Dios toma la iniciativa de acercarse y hacerse accesible. Dios se baja, condesciende y se acerca. Dice acá Génesis 18, 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Bueno, algunos detalles aquí. Mamre, el encinar, las encinas son lo que llamamos nosotros hoy, es una forma de roble. Era un bosquecito de robles, el encinar de Mamre, más o menos 30 kilómetros al sur de Jerusalén, cerca de la ciudad de Hebrón, muy cerca también de la ciudad de Sodoma, muy cerca. Y se aparece Dios acá, junto con 2 personas más que aparentemente son ángeles. Esto es lo que se llama una teofanía en el Antiguo Testamento, así dicen los teólogos. Una teofanía es cuando Dios se aparece en forma de un ser humano. Cada vez que hace Dios eso en el Antiguo Testamento, y lo hace a menudo, se dice que esa aparición de Dios, como si fuera un ser humano, se le llama el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Porque Dios es invisible, Dios es espíritu, dice la Biblia. Y nadie ha visto a Dios jamás. Y cada vez que Dios se hace visible, antes que Jesucristo se haya encarnado en Belén, se le llama en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Cuando después Jesucristo se encarna y se nos completa la revelación, nos damos cuenta que el ángel de Jehová del Antiguo Testamento no es otro que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. Pero claro, técnicamente todavía no se encarnó, entonces son apariciones del ángel de Jehová. Y eso es lo que está acá, es Dios mismo en persona. Y que haya otros 2 hombres de ninguna manera es una referencia a la Trinidad. No, el Espíritu no se hace visible y Dios el Padre tampoco. Solo aquí aparece Dios con 2 ángeles. ¿Sí? Al mediodía, dice acá, en un lugar donde ustedes se imaginan que hace un calor tremendo, aunque había un bosquecito ahí de encinas. Dice que Abraham estaba tomando fresco a la puerta de la tienda y cuando los ve sale corriendo para atender a estas personas. Que es la costumbre de esa época, la obligación casi. Bueno, y acá tenemos que frenar y enseguida de nuevo para recuperar el asombro ante muchas de estas cosas. No deberíamos nunca acostumbrarnos a la revelación bíblica que nos enseña de que Dios es un ser personal. De hecho, en realidad nosotros somos personas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y nosotros podemos comunicarnos, tener amistades, tener relaciones, porque así es Dios. Y Él nos hizo para que seamos como Él. Y Dios tiene esas relaciones interpersonales, las tuvo desde la eternidad pasada y las tendrá siempre porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se relaciona como una persona y ama y se comunica, etc. Lo hizo siempre antes de crearnos a nosotros. Y nos creó a nosotros con esa capacidad. Y entonces los seres humanos hoy somos capaces, bueno, hoy, siempre desde que fuimos creados,
de comunicarnos con Dios, de relacionarnos con un Dios personal. Y eso es asombroso. Según Aristóteles, gente que no conoce las Escrituras, personas que piensan, filósofos que solo tratan de pensar y observar y hacen toda la fuerza posible intelectual para entender las cosas que ven. Según Aristóteles, no podía haber amistad entre un Dios, ellos creían en varios dioses, y el hombre, y un hombre. No podía, decía él. De la misma manera escribe él que un hombre no podría ser amigo de su esclavo o de sus herramientas, así dice Aristóteles, porque son diferentes en naturaleza. Bueno, la Biblia dice otra cosa, que los seres humanos podemos tener una amistad con Dios porque no somos tan diferentes en naturaleza, porque Dios nos hizo semejantes a su imagen y semejanza. Y entonces la Biblia nos va enseñando que Dios es un ser personal. Dios no es una fuerza, un ente, algo misterioso. Dios es un ser personal y desde que empieza la Biblia se nos muestra eso, poniéndole a Dios nombres. Dios tiene nombres de personas, de una persona. Yo soy Jehová, Adonai, etc. Elohim y todos los nombres que usted puede imaginar de Dios. Dios tiene nombre de persona. A Dios se lo describe con pronombres, como a una persona. El pronombre Él. Dios es una persona. Dios desarrolla actividades personales, conoce a los seres humanos, se relaciona con ellos. Lo vemos desde el comienzo de la Biblia. Se paseaba a Dios todas las tardes para estar con Adán y Eva ahí en el jardín del Edén, por ejemplo. Dios tiene capacidades personales. Dios conoce, Dios siente, Dios desea, Dios actúa, toma decisiones. Dios tiene una identidad personal en la Biblia todo el tiempo. Se habla de Él como pastor, como padre, como guerrero, etcétera, etcétera. Y Dios establece relaciones personales. Se dice de un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. Y se dice de Abraham que fue amigo de Dios. Dios es un ser personal. Dios no es una oficina, no es un departamento, una máquina, una computadora, no es la fuerza, una energía, no. Dios es una persona, es la persona, con mayúscula. Porque decir una persona es rebajar a Dios, porque no hay alguien como Él, es la persona. Y no es alguien del cual nosotros simplemente oímos, porque oímos sobre Dios, sino también con el cual nosotros podemos encontrarnos y conocerlo. Y debe ser tratado así, como un ser, porque lo es, ser personal. Eso es maravilloso. Y entonces, de nuevo, Dios aquí, siendo persona como es, decide acercarse a un hombre, Abraham, como si fuera una persona más. Y eso es asombroso. Dios se acerca, se hace accesible. Y bueno, Abraham reacciona como cualquier persona en el Oriente Medio, una persona de bien hubiera reaccionado, ofreciendo toda la hospitalidad posible, de una manera muy enérgica, muy exuberante, demasiado generoso, así se hacía. Porque así se vivía en esos pueblos, en general de personas nómades. Vos no sabías quién el día de mañana podía ser tu enemigo, entonces se lo trataba muy bien por las dudas. Siempre tratando de hacer amigos, porque el día de mañana esa persona, quién sabe, pudiera ser tu enemiga. Y entonces dice, verso 3, noten cómo reacciona Abraham ante esta visita. No sabemos bien, probablemente Abraham no estaba consciente que estaba por ahora, al final del capítulo sí ya lo sabe, pero al principio, cuando ve venir a estos tres hombres, probablemente Abraham no sabía que uno de ellos era Dios. No, probablemente no. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, no sigas de largo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y entonces acá se enfatiza las pilas de Abraham, la solicitud para recibir a estas personas.
y se para y dice, bueno, traigan agua. Abraham era un hombre, cuando pasa esto tenía 99 años Abraham, pero tenía un montón de siervos, era un hombre muy rico, y hace traer agua para que le laven los pies. Quizás no lo hizo Abraham en persona, no lo dice acá, alguien le lavó los pies a estas personas. Eran común hacer eso, como una forma de hospitalidad, de refrescar a alguien, pero también una necesidad, porque en general se usaban sandalias y algunas personas usaban botas, pero aún sea como sea, cualquier calzado se te llenaba de polvo en los pies. Y Abraham lo que está haciendo es queriendo que ellos se refresquen un poco, descansen un poco abajo de un árbol, mientras él prepara un banquete para recibirles. Por eso dice así acá. Y eso lo va a hacer Abraham de una manera muy bien. Según las costumbres de la época, la manera de recibir un extraño era dándoles algo más de lo que normalmente uno servía para su propia familia. Y eso lo va a hacer Abraham de una manera tremenda. La idea era que sea más de lo normal, más de lo acostumbrado, con algún detalle. Pero acá va a suceder un detalle único, que es que Abraham decide matar un animal para darles carne fresca, cosa que sí, eso no era para nada común en ese lugar y en aquella época, y menos al mediodía. Asar un animal al mediodía era una locura, pero Abraham lo hace. Es decir, Abraham, por eso empiezo mencionando esto de cómo perdemos la capacidad de sorprendernos. Abraham reacciona ante esta visita como algo extraordinario. Toma todo el tiempo lo que pasa acá, Abraham siempre está reaccionando como que lo que está pasando es algo fuera de lo normal. Y entonces él actúa también de una manera extraordinaria. Se da cuenta que es un privilegio lo que está viviendo y así actúa. Verso 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Noten que habla de corrió, se apresuró. 99 años. Corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Bueno, acá de nuevo hay detalles asombrosos. Cuando le dice a Sara, prepará 7 medidas de harina, lo que está diciendo es que prepare 20 kilos de pan, preparó Sara. 20 kilos de pan. Una locura. O 3 medidas, dice acá, ¿no? Perdón. Cada medida son 7 kilos, ¿sí? O 7 litros. Lo que hizo ella son 20 kilos de pan. Y va y saca el queso y saca la mantequilla, yogur, queso, leche cuajada y hace preparar el becerro. Y todo el tiempo, dice acá, no se ve en la traducción, pero todo el tiempo Abraham está parado al lado de ellos. Abraham no se sienta con ellos. Y da la idea de que Abraham se queda parado por si necesitan algo, él se los va a alcanzar en persona, no sus criados. Abraham está haciendo la función de un criado para atender a estas personas, para que la hospitalidad sea más excelente todavía. De nuevo, esto está en la Biblia de alguna manera para mostrarnos a nivel panorámico lo que es el progreso de la salvación, cómo Dios de nuevo escoge a este hombre y cómo Dios, al escoger a Abraham, hace de Abraham, por supuesto, el padre de la nación de Israel y en quien después van a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero muestra cómo Dios hace con algunos seres humanos. Este es un hombre privilegiado. Claro que sí, en todo el Antiguo Testamento resalta, pero después llegamos al Nuevo Testamento y todo el tiempo el motivo de Abraham es el ejemplo para todos nosotros los creyentes. Lo que Dios hizo con Abraham es lo que Dios hace con cualquier creyente, que es justificado por la fe, no por las obras. Por eso es muy importante que Abraham ya hizo el pacto, Dios ya hizo el pacto con Abraham antes que Abraham haga todas estas cosas extraordinarias. No es que porque Abraham hizo esto, entonces Dios le dijo, bueno, ahora que te vi que tan pilas, te voy a amar y te voy a salvar y te voy a dar gracia y te voy a dar promesas. No. Cuando era un pagano, Dios lo llama a Abraham y lo bendice a Abraham. Y ahora Abraham reacciona ante tanta gracia, realmente sirviendo de todo corazón a Dios. Ese es el orden correcto. Y ese es el orden después que vemos en el Nuevo Testamento. Precioso. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo a los Corintios. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, 2 Corintios 5, 14 y 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
En el Nuevo Testamento se espera que nosotros, los creyentes, seamos capaces de comprender lo que Dios es, esta gracia abundante, extravagante de Dios que toma la iniciativa para salvarnos a un precio infinito, que nosotros cuando nos damos cuenta de eso, queremos servir a Dios de corazón. Queremos servir de manera, como vemos acá, de manera solícita, poniéndonos las pilas de manera generosa, extravagante, ya no viviendo para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es una reacción, no es algo que hacemos para que Dios nos dé algo, sino cuando nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho, reaccionamos así. Entonces, en primer lugar, lo que vemos aquí es que Dios en su gracia se acerca para hacerse accesible y el hombre, en este caso Abraham, reacciona sirviéndole de todo corazón. En segundo lugar, la historia acá toma como parece que fuera un paréntesis. Y en este paréntesis que se resalta la omnisciencia de Dios y el poder de Dios, creo yo, se ve de una manera también brillante y en el contexto más todavía impactante, la gracia de Dios otra vez. Es que Dios no solo se acerca para hacerse accesible, sino que Dios se acerca mostrándose dispuesto a pasar por alto el pecado. Y esto es muy importante, muy importante. Si no, es imposible que un ser humano tenga una amistad con Dios. Si Dios es perfecto, si Dios no tolera el pecado en su vida, ¿cómo se va a hacer amigo de mí, que soy un pecador? La única manera es si está dispuesto a pasar por alto mis pecados. Noten lo que sucede acá, dice verso 9. Y le dijeron, los tres hombres, ¿no? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Note que ahora habla uno solo, es Dios. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. O sea, en 9 meses más. El tiempo de la vida. Le está avisando Dios que Sara va a quedar encinta. Y que va a tener, en el tiempo de la vida, 9 meses más. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya no podía quedar embarazada Sara. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová, acá se revela por primera vez, después cuando dice en el versículo 1 que Jehová se acercó. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahí se resalta el poder de Dios, ¿verdad? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara, primero peca de incredulidad, ¿no? Se ríe y dice, no, imposible. Y ahora miente Sara. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, Dios, no es así, sino que te has reído. Sí te reíste, no me mientas. Tremendo. Bueno, el poder de Dios, nada hay difícil para Dios, puede hacer que una mujer ya estéril, de hecho ahora Sara fue estéril toda su vida, ahora no solo que era estéril, sino que ya es muy mayor. Puede hacer que tenga un hijo, claro que sí. Dios sabe todo, escucha, ve lo que otros no ven, pero sobre todo lo que se resalta acá, de nuevo, sobre todo con la conversación que va a seguir en un momento, que Dios está dispuesto a pasar por alto el pecado. Aún estaba dispuesto a pasar por alto el pecado de Sodoma y Gomorra, nos dice en un momento, si había 5 justos en la ciudad. Y esto es clave. Qué interesante que el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Qué interesante lo que hablamos de lo que es la amistad bíblica, que es comer, revelar secretos, pero también cubrir la falta. Y es lo que hace Dios acá, con Sara y con Abraham, por supuesto, porque Abraham miente varias veces. El que conoce Génesis sabrá, pero Dios cubre eso. Porque Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Y es el caso de nosotros también. Y entonces, en tercer lugar, Dios se acerca en gracia para hacerse accesible. En segundo lugar, Dios se acerca en gracia, dispuesto a cubrir el pecado, a pasar por alto el pecado, no tomarlo en cuenta. Si no, ahí mismo tendría que haber muerto Sara, imagínense. Sino que también, en tercer lugar,
Dios en su gracia toma la iniciativa para revelar o compartir sus secretos, o algunos de sus secretos. Versículo 16. Y noten que acá cambia la escena, ¿no? Esto es narrativa bíblica, muy importante ver los episodios. Primer episodio, todo sucede alrededor de la tienda de Abraham, pero ahora empiezan a caminar, noten. Verso 16. Y los varones, los dos ángeles, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Dije los dos ángeles y Jehová, ¿no? Los tres. Verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, los otros dos ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Sí? Cambia acá el escenario. Antes estaban en Mamre, ahora están camino a Sodoma. En el primer escenario, digamos, Abraham estaba callado y humilde, ahí como un siervo, y ahora en esta segunda parte, Abraham toma coraje y empieza a hablar a Abraham. Es muy audaz, y ahora vamos a leer. En la primera parte, Abraham notablemente no defiende a Sara, no intercede por Sara, pero en esta segunda parte, Abraham intercede por Sodoma. Abraham se preocupa de que Dios destruya a Sodoma y empieza a hablar para defender a Sodoma. En la primera parte tenemos el motivo de la risa de Sara, y acá se empieza a hablar del clamor de Sodoma y Gomorra, que eso implica gente llorando, gritando. Tema aparte, ¿no? Entre paréntesis, sabemos el pecado de Sodoma y Gomorra y imaginamos que ese clamor tiene que ver con abusos de menores, yo creo. Porque en el capítulo 19, cuando van los ángeles, la gente de la ciudad se quiere abusar de los ángeles. Acuérdense ustedes. Hay un pecado sexual tremendo y gente grita y llora y se lamenta y Dios destruye. Escucha ese clamor. Contraste, ¿no? Los hebreos son muy inclinados a este tipo de detalles, ¿no? La risa en la primera parte y llanto en la segunda. ¿Sí? Una pregunta retórica en ambas partes. ¿Habrá algo difícil para Dios? Primera parte. Segunda parte. ¿El juez de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo? También un paralelo ahí interesantísimo. Primera parte, compartiendo un almuerzo juntos, motivo de amistad. Segunda parte, compartiendo secretos íntimos juntos, motivo de amistad también. Primera parte, promete un descendiente por medio de Sara para bendecir a toda la tierra. Segunda parte, predice la destrucción por la maldición de una nación. Bendición, primera parte, maldición, la segunda, ¿sí? Primera parte, la gracia de Dios, pasando por alto el pecado de Sara. Segunda parte, la justicia de Dios, destruyendo a Sodoma y Gomorra. O hacerlo, ¿no? Es interesantísimo cómo va desarrollándose todo aquí. Y uno se pregunta, viendo a estos dos protagonistas, a Abraham, que ya está presentado hace rato en la Biblia, y a Dios, y Dios hablando consigo mismo si le dice o no le dice algo a Abraham, y Abraham interesado. Entonces uno se pregunta a esta altura de lo que va leyendo, ¿podrá Dios confiar en Abraham? ¿Será realmente Abraham la persona indicada para, a través de él, que sean benditas todas las familias de la tierra? Y también uno se pregunta, ¿y podrá Abraham confiar en Dios? Bueno, la respuesta a ambas preguntas es sí, claro que sí. Y eso es la tensión que se genera acá. Porque Dios dice, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? Sí, le voy a decir. Porque a través de él va a pasar tal cosa. Yo sé, dice Dios.
que Él va a enseñar mi camino a su descendencia. Y Abraham también empieza a preguntar, pero Señor, ¿cómo puede ser? ¿Vos vas a destruir Sodoma? Porque hay algunos pecadores, ¿no? Y si matás sin querer a alguno que es justo ahí. Y entonces también está luchando Abraham en si confía o no confía en Dios. Cuando nosotros leemos el impacto que causó esta porción en la mentalidad judía, nos asombra. Ellos, los judíos, miren ustedes, ¿no? Los judíos en sus tradiciones empezaron a encontrar algunos detalles en las escrituras inspiradas por Dios que les parecían a ellos que no eran adecuadas para describir a Dios, que era como demasiada confianza con Dios. Entonces las modificaron. Algunos pasajes donde parece que se les falta el respeto a Dios, ellos dijeron, no, esto no puede estar en la Biblia. Y lo cambiaron un poquito. Y escribieron un libro sobre eso, que se llama Correcciones de los Escribas. Correcciones de los Escribas. En el hebreo es Tikkuné Has Soferim. Correcciones de los Escribas. Y está toda la lista de todos los pasajes que cambiaron. Y cambiaron este pasaje. Porque en este pasaje, literalmente, dice Jehová estaba delante de Abraham. Jehová estaba delante de Abraham. Fíjense de nuevo en sus Biblias. Después que se van los hombres, bueno, a ver si está cambiado nuestra Biblia. Verso 22. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Así nos dice en el original. Pero Jehová estaba aún delante de Abraham. Dice que los dos hombres se van, pero Dios se queda delante de Jehová. Jehová se queda delante de Abraham. Y la idea, así como en la primera parte Abraham estaba parado en la tienda por si necesitaban algo, como si fuera un sirviente, lo que implica acá en el hebreo es que Dios está parado como vulnerable ante Abraham. Y para los judíos eso es demasiado. Dice, no puede ser. No puede ser que Dios condescienda tanto, al punto de que acá se describe como si Dios estuviera dispuesto a servirlo a Abraham. Es lo que es el efecto que trata de producir este pasaje. Es Dios tomando la iniciativa todo el tiempo, acercándose, haciéndose accesible, haciéndose vulnerable, dejándose preguntar, casi hasta parece irrespetuoso el diálogo que ahora continúa. Como si pasara entre un maestro de escuela y un niño, el maestro le diría, bueno, ya no seas insolente. ¿Qué me preguntas tanto? ¿Qué haces? Pero es Dios que toma esa iniciativa. Impresionante. Al punto que parece irreverente, demasiado débil parece Dios acá. Es que es la única manera que nosotros los seres humanos podamos ser amigos de Dios, es que Dios de alguna manera vele, por decir así, tanta majestad, tanto poder. Si no, yo ni me acerco, vos no te acercás. Pero así se ha hecho Dios. Y lo ha hecho en Jesús de una manera increíble, al punto que los seres humanos lo escupieron, se burlaron, hicieron lo que quisieron. Era Dios. Era Dios. Nació como nació en medio de animales. Y le armaron ahí un lugar para que nazca donde comen los animales. Así Dios, en su iniciativa por alcanzarnos a nosotros. Tremendo. Y sucede esto que es algo también único, notable en las Escrituras, que es Dios hablando consigo mismo, como mostrando también cierta, como con característica nuestra. ¿Le digo o no le digo? Dios hablando, ¿le revelo a Abraham o no se lo revelo? Como si fuera que él estuviera dubitando, digamos. Otra vez, no es necesario decir todo esto. No es necesario mencionarlo. Lo ponen a propósito, de nuevo, y nosotros deberíamos asombrarnos y decir, no, ¿qué hace Dios? Como se asombraron los judíos y dijeron, no, esto no puede ser, cambiémoslo, esto está mal. No puede hacer Dios eso, es demasiado. Y se nos dice por qué. Porque dice, bueno, yo lo escogí a Abraham, yo quiero que este hombre sea
el canal por el cual yo voy a bendecir a todas las naciones. Y bueno, yo le tengo que dar cierta confianza a este hombre para que me conozca a mí. Si no, ¿cómo me va a conocer? Y le voy a contar entonces lo que yo pienso hacer. Pero claro, de nuevo, así como cuando Dios se aparece a comer, Abraham reacciona de una manera extravagante. Ahora Dios le revela, le tira una bomba, digamos, ¿no? Teológicamente hablando, y dice, mira, voy a hacer esto. Y Abraham dice, no. Y claro, Dios nos está revelando de su mente infinita cosas que nosotros decimos, no, no puede ser. ¿Qué es esto? Y Abraham reacciona también sorprendido, queriendo entender, porque no entiende. No lo entiende bien. Y esto, algunos escritores creen que acá Abraham cruza la línea y es muy respetuoso. Algunos le llaman como que Abraham está, como cuando vas a la tienda y empezás a regatear el precio. Dale, bájamelo. Parece que Abraham empieza a regatear con Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Va bajando de A5 las personas y después bajando de A10. 3 veces baja de A5. Dios le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque el clamor ya llega hasta mí, ya es imposible. Y Abraham dice, no, pará, Señor. ¿Y si hay 50 justos? Bueno, si hay 50 no la destruyo. Bueno, no, ahora que lo pienso bien, ¿y si hay 45? No, tampoco. ¿Y si hay 40? Tampoco. Y entonces, osadamente, y acá está resaltado, como que toma valentía Abraham y dice, bueno, voy a bajar de A10 ahora. ¿Y si hay 30? Bueno, todo eso que parece una falta de respeto, Dios se deja, en un sentido, Dios lo hace. Dios tomó la iniciativa, Dios se paró ahí, Dios se dejó. No es irrespetuoso, no lo es. Es un hombre, Abraham, tratando de entender a Dios, por medio del ensayo y error, como decimos nosotros, al tuntum, digamos, ¿no? Abraham está haciendo teología, está tratando de entender lo que los seres humanos no podemos entender. ¿Cómo es que hace Dios? Y es un tema, es una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo si existe un Dios suceden cosas injustas desde nuestro punto de vista? Para Abraham era raro, dice, ¿cómo vas a destruir a todos? ¿Todos son malos ahí? Todos. ¿No habrá alguien un poco más bueno que otro y lo vas a destruir igual? Y entonces está tratando de entender. Ellos están secreteando, según está acá en el pasaje, porque dice, en el verso 22, leímos recién, dice acá que Abraham estaba aún delante de Jehová. Es al revés, Jehová estaba aún delante de Abraham. Y verso 23 dice, y se acercó a Abraham. Noten, es al revés el verso 22, Jehová estaba delante de Abraham, entonces, y Abraham se acercó. ¿Pero por qué si estaban los dos juntos? ¿A qué se refiere que se acercó? Da la idea de que se puso como cerca del oído para hablar en secreto. Porque ya estaban juntos los dos. Pero se acerca aún más para hablar cosas más íntimas. Y ahí empieza el regateo famoso, ¿sí? Leámoslo. Y se acercó, verso 23, Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Ahí se lo dice al oído, ¿sí? ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizás hayas a 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti, le dice Abraham a Dios, lo que Dios tiene que pensar, ¿no? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Lees esto y parece que Abraham era más justo que Dios, por lo que se dice acá. El juez de toda la tierra, dice Abraham, ¿no habrá de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar. Esa frase, he comenzado a hablar, se puede traducir, ahora que he tenido la audacia, que me largué a hablar, se puede traducir como audacia, es lo que está mostrando este pasaje. Ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? O sea, 45 justos. Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido. Está tremendo esto. No sé si ustedes pueden percibir el efecto literario que quiere causar. Moisés escribe esto. 31. Y aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20.
No la destruiré. Cada vez más corto, contesta Dios. No la destruiré. Respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor. Abraham es consciente que está como aprovechando una ventaja demasiado. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Miren, lo que está haciendo acá Abraham, que parece irrespetuoso, está al límite, pero Dios toma la iniciativa, insisto. Dios toma, todo el tiempo acá Dios toma la iniciativa y Abraham toma ventaja de eso, se aprovecha. Lo que está haciendo acá Abraham es un equivalente precioso de lo que nosotros llamamos meditar. Abraham está meditando, está pensando en voz alta. Pero claro, tiene la posibilidad de hablar con Dios y que Dios le conteste, nosotros no. Está tratando de entender, que le explique bien, porque no, realmente ese concepto es muy fuerte para él. Así como de pronto a algunos de nosotros nos cuesta pensar que existe un infierno u otras cosas que no entendemos del mundo de Dios, de cómo Dios lo hizo. Pero no tenemos la chance de decir, Señor, ¿pero cómo? ¿El infierno? ¿En serio? No tenemos esa posibilidad. Todo lo que está en este relato, todo está impregnado de eventos extraordinarios. Todo está puesto acá para que nosotros nos demos cuenta que nada de esto es común y corriente, nada es normal. No es normal que Dios, que es santo, 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 que es justo, se acerque a un ser humano y lo trate de esta manera. No es normal, no es. Que se acerque a comer, que pase por alto el pecado de Sara, no es normal. No es normal. Que revele secretos, que abra su corazón, derrame así sus cosas a una persona que sabe Dios que no es capaz de entenderlo cabalmente. Todo acá señala esto, la iniciativa de Dios, la elección de Dios. Hay gente que le cuesta este concepto. ¿Cómo que Dios elige? Y si no, ¿cómo haces? ¿Cómo es posible si no? No entiendo por qué les cuesta tanto. Es que si nosotros quitamos el concepto de elección, ya nada nos sorprende. Y bueno, sí, yo hice todo lo que había que hacer y ahora llegué a acceder a Dios porque yo me lo gané. ¿Y dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la adoración, la gratitud, el servicio, el corazón quebrantado, que se te vuela la cabeza? ¿Dónde está eso? Cuando es al revés y entendés que es Dios que se decide a salvarnos, Dios que vino a buscarnos, Dios que entrega a su Hijo, Dios que lo mata en la cruz, Dios que lo resucita, Dios que por medio de su Espíritu sale a buscarnos. Y entonces, puestas las cosas así, lo que nos toca a nosotros es adorar a Dios, que es sinónimo de sorprendernos, asombrarnos. Y eso debería sucedernos cada día de nuestra vida, porque esa es la base para que realmente adoremos a Dios y le sirvamos. Que nos asombre, que nos asombre. ¡Wow! Y acá hay algo que nos podemos pasar de largo y tiene mucho valor también. Noten que Abraham ya está funcionando en este regateo, entre comillas, ya está él de alguna manera funcionando como un representante de Dios que ha hecho un pacto con Dios en el capítulo anterior, porque Abraham está intercediendo por Sodoma. Abraham fue bendecido por Dios en que Dios se le acercó y ahora Abraham, siendo que Dios lo ha bendecido, está de alguna manera tratando de bendecir a toda una ciudad que está por ser destruida. Él intercede por otros. Tremendo. Y así es como Dios nos revela en el Nuevo Testamento, que nos busca, nos llama, nos rescata, nos perdona, nos convierte de enemigos, digámoslo así, en enemigos recalcitrantes, en personas perdonadas, y después nos invita a ser sus amigos, para que a través nuestro otras personas sean bendecidas. Con eso que nos ha dado Dios lo derramemos también. Ese perdón, esa gracia, que a través nuestro también otros sean bendecidos. Así como a través de Abraham todas las naciones fueron bendecidas por su descendencia. Precioso.
Si lo pensamos en estos términos, podríamos imaginar que el plan de la salvación es, de alguna manera, es un acto de amistad entre un Dios al que hemos ofendido y nosotros, los ofensores. Y Dios transitando todo el camino, tomando la iniciativa para reconquistarnos a nosotros y amigarnos con Él. Precioso. Por eso Jesús dice, ya no llamaré siervos, sino amigos. ¿Sí? No sé, ustedes no me han escogido a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Podemos ser amigos de Dios. Dios ya hizo su parte, hizo todo su parte. Él ha enviado a su Hijo, ha muerto en la cruz, ha pagado el precio por nuestro rescate. Y no solo eso, ha resucitado al Señor al tercer día. Y Él envía a su Espíritu Santo a quebrantar nuestro corazón, a llamarnos a la salvación. Nos toca a nosotros, si ya hemos sido perdonados por Dios, si somos conscientes de que Dios ya nos ha salvado, nos toca a nosotros ahora, como dicen los muchachos, ponerle onda. Y suena de nuevo, suena irrespetuoso, pero no creo que lo sea. Nos toca a nosotros despertarnos y darnos cuenta que es algo extraordinario. Es un privilegio que no tienen todos los seres humanos. No lo tienen, muy pocos lo tienen. Que Dios les haya buscado de esa manera para perdonarles y que ahora Dios te invite a que vos tengas comunión con Él, que camines con Él, que le conozcas, que te intereses de estar con Él y crezcas en esa relación. Amigo de Dios. De nuevo, nos acostumbramos mucho. Hay cosas que suceden automáticamente en la Biblia. El día que vos te convertís, por la gracia y misericordia de Dios, llueven bendiciones a tu vida y a la mía también. Todo es cambiado. Pero hay cosas que solo las vivimos si nosotros reaccionamos a todas esas bendiciones de la manera apropiada. Si le servimos al Señor, si tratamos de conocerle, así como Abraham, buscamos meditar, buscamos entender, luchamos, por decir así, con los secretos, aquí están todos los secretos que Dios nos ha contado. Si tratamos de entenderlos, tratamos de decir, oh, pero ¿cómo puede ser? Y le damos, y dedicamos toda nuestra vida a tratar de valorar eso y atesorarlo. Entonces, a pesar de que todos somos salvos igualmente por gracia, algunos de nosotros podemos ser más amigos de Dios que otros. De nuevo, algo asombroso, pero así es. Que el Señor nos despierte a esa posibilidad. ¿Sí? Termino subrayando algo que tiene que ver con el Evangelio. ¿No será un poco, no sería feo, pregunto, no sería un poquito intimidante ser amigo de alguien que sabe todo acerca de vos? Todo sabe, todo, absolutamente todo lo que pensás, todo. No sé si nos gustaría ser demasiado amigos de una persona así. ¿Y qué tal si a eso le sumamos no solo que sabe todo, sino que sabemos que Dios no puede tener por inocente al culpable, sino que Él castiga también la maldad? Y yo cada tanto sé que, bueno, todo el tiempo, pero cada tanto me doy cuenta que, otra vez. Quizás esa sea la explicación por qué, teniendo este privilegio de ser amigos de Dios, en realidad mucho no le echamos mano a eso, porque es intimidante. Es intimidante. Y eso es lo que tiene que ver con el Evangelio. Dios toma la iniciativa de perdonarnos. Claro que Dios sabe todo de nosotros. Claro que Dios es exigente con el pecado. Pero todo comienza, de nuevo, no con nuestras pilas, sino con la iniciativa de Dios de sacar del medio el pecado, por medio de Jesucristo, de un sustituto. Dios toma la iniciativa para perdonarnos, como lo hizo con Sara. Como estaba dispuesto a perdonar a Sodoma, aunque Sara mintió y fue incrédula. Sodoma y Gomorra fue una cosa espantosa, extrema, pero aún así Dios estaba dispuesto a perdonar, dice acá. De hecho, toda esta historia de Abraham tiene mucho que ver con que nosotros, vos y yo, podamos ser amigos de Dios. Porque comienza el Nuevo Testamento, la primera línea de todo el Nuevo Testamento,
abrís la Biblia, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, verso 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ah, por eso Dios decidió a una persona pasar por alto sus pecados y después a sus descendientes y los trató de una manera un tanto especial, porque a través de él, de ese hombre y su descendencia iba a venir el Salvador. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos ser amigos de Dios, tener nuestros pecados perdonados. Precioso. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y pedimos que nos ayudes a pensar, que nos vuelvas a sorprender, meditando en la posibilidad de que nosotros te conozcamos de forma personal, que tengamos una relación contigo en base a los méritos de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, que podamos todo el tiempo de nuestra vida sabernos perdonados, aceptados por la sangre de Cristo, en virtud de ese sacrificio perfecto. Pero que también tú nos ayudes a entender que una vez que ha sido quitado ese impedimento del medio, que es el pecado ante tu santidad, que nosotros podemos y deberíamos, Señor, aprovechar lo que tú has hecho para acercarnos a ti, amarte y tener una relación íntima contigo, Señor, como la pudo tener Abraham y como está claro que cada uno de nosotros podemos ahora también tener. Ayúdanos, Señor, a no dejar pasar, a no perdernos semejante posibilidad solo porque nos recreamos con las miserias del pecado, Señor. Que no sea que por amor al pecado, Señor, a nuestras miserias humanas, no aprovechemos el privilegio tan maravilloso, Señor, que tú nos concedes. Ayúdanos, por favor, Señor. Y si alguno de los que estamos aquí o los que escuchan aún no te conoce, Dios, por favor, que tu Espíritu Santo lo lleve a la cruz, llorando, pidiendo perdón, rogando por esa salvación que compró Cristo en la cruz, Señor. Por favor, concede arrepentimiento y fe para salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.